Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Hoy es lunes 5 del mes de mayo. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de estar aquí compartiendo esta Santa Misa. Vamos a colocar en este día en oración, lunes 5 de mayo, a la iglesia allá en Filadelfia. Vamos a estar en Filadelfia, a la iglesia de Santa Elena. Vamos a compartir lunes 5 de mayo y martes 6 de mayo con los hermanos de Filadelfia. Si usted está cerca, pues bueno, ahorita les digo los contactos y todo para que se pueda acercar a escuchar la palabra de Dios y a conocernos en vivo y en directo y en persona. Ofrecamos esta Santa Misa también por el eterno descanso de Marta Cecilia Padilla González, Crispín Jesús Miramontes, José Misael Hernández, Carlos Danilo Espinosa Camacho, Rosalina Escobedo, Diego Córdoba Santos, Carmela Padilla, Danilo Espinosa Camacho, José Luis Campos, José Abel Avendaño, Lisbeth Avina, Lisandro Santos, Gregorio Castro Enrique, Hortensia Vázquez Navarrete, Carmen Estrada. Oramos por todas las benditas ánimas del purgatorio, especialmente por las que nadie ora, por la salud de Ermita Castañeda, por la conversión de Miguel Ángel Arias. Oramos a Dios por cada uno de nosotros. Hoy, en este día, vamos a ver a un hombre llamado Esteban. Esteban, un hombre que fue escogido en la iglesia y fue un hombre que refutó a las personas que estaban en contra de la doctrina, que hablaba. Esteban, el día de mañana vamos a ver cómo apedrean a Esteban. Esteban los enfrentó y les habló de Jesucristo y les habló de la vida eterna y nadie lo podía refutar. Pero no solamente Esteban hablaba, sino que Esteban también hacía. Esteban también tenía obras, tenía acciones y esto es muy, muy importante. Las acciones acompañan, las obras acompañan el testimonio. Y nosotros debemos aprender esto, porque a veces no damos testimonio, nos portamos mal, hacemos lo que queremos y después cuando hablamos no hay compañía. Las obras y el testimonio deben ir unidos. De eso vamos a hablar en esta Santa Misa. Tú unes tus obras y tu testimonio, unen lo que hablas con lo que haces. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a contemplar la luz de un nuevo sol, la paz podemos declarar, el triunfo del amor. Hoy resucitó y la libertad salió de su prisión. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestras faltas, pidámosle perdón a Dios de nuestras culpas. De manera especial, pidámosle perdón a Dios porque a veces no unimos la palabra con el testimonio. Queremos decir, ayuden a la gente,
sean caritativos, hagan obra de misericordia, pero cuando tenemos platica no ayudamos a nadie. Queremos decir, deben ayudar en la casa, ayuden a su familia, deben portarse bien, pero somos mal portados y en la casa no hacemos nada. Hoy la Biblia dice que Esteban, con los prodigios, milagros, con lo que predicaba, estaba unido. Y eso lo ayudaba mucho. Pidámosle perdón a Dios por no ser testimonio en lo que decimos y en lo que hacemos. Porque tenemos divorciados las palabras a las acciones, están separadas. Decimos una cosa y hacemos otra. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del modo de proceder del hombre viejo, nuestra forma de vida corresponda a la naturaleza que restauraste en nosotros, gracias a los sacramentos pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios, o de manera especial hoy, la vida de San Esteban. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, llenos de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, que cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel.
Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Todos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Todos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Todos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Todos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aleluya, 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 El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a el Padre, Dios, lo ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean que en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Bueno, iniciamos la semana, iniciamos con el día lunes en esta Santa Misa, lunes 5 del mes de mayo. Hoy, bueno, aquí tengo una lista que le voy a estar leyendo durante estos días. Vamos a ir a predicar, vamos a ir a visitar las comunidades donde llega el Evangelio, donde llega la misa. El día 5 de mayo estaremos en Filadelfia, los Estados Unidos, Iglesia Santa Elena. Repito, Iglesia Santa Elena en Filadelfia. Si alguna persona de los que están viendo la misa está cerca, puede y quiere ir a participar, ahí le escribe al hermano Marco Osuna al número 267-975-4642. O puede llamar a la hermana Andrea o dejarle un mensaje pidiendo la dirección, la información al número 215-906-1908 en Filadelfia, en Santa Elena. Y mañana estaremos también lunes 6 y 7, 5 y 6 en Filadelfia, el 7 y el 8 estaremos en Georgia, Iglesia San Juan Evangelista. Ahí al final les dejo la información para que usted la pueda tener y el que quiera pues se acerque, ya nos saludamos y nos encontramos si Dios quiere. Hoy la palabra de Dios está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles y comienza con la historia de San Esteban. Esteban es el primer mártir de la Iglesia Católica. ¿Y por qué es el primer mártir? Porque después de Cristo, él fue el primero en entregar su vida por el Señor. Le dijeron, cállese Esteban, deje de estar hablando, deje de estar comentando cosas de Cristo. Y mire que no les prestó atención y se pusieron a refutarlos y se pusieron a renegarle. Ahí lo dice, vamos a buscarlo ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8. Y Esteban tenía el rostro como el de un ángel, pero Esteban tenía algo. Esteban tenía la gracia de Dios y hacía muchos, con el poder de Dios, hacía muchos prodigios y signos, hacía muchos milagros entre la gente, hacía prodigios y signos. A ver, Esteban era el encargado de la bolsa. Escuchen bien, Esteban era el encargado del dinero del grupo de los apóstoles. Era el ecónomo, era quien se encargaba de buscar el dinero, de administrar el dinero. Y con ese dinero que tenía, más las personas que estaban con él, hacían grandes prodigios y grandes señales. Es decir, ayudaban a las personas, tendían la mano a las personas y no los dejaban solos. Vamos a buscarlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles para que ustedes se den cuenta cómo los apóstoles dijeron que ellos no querían nada con la mesa, no querían nada con las mesas, ni con los cambios, ni con dinero, y que se iban a dedicar a la predicación de la palabra de Dios. Se iban a dedicar a buscar seguidores para Jesucristo, personas que estuvieran con la palabra de Dios. Pedro y Juan fueron arrestados, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5. Desde el capítulo 4, versículo 32.
Hechos 4:32. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todos los tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con grande poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos ninguno sufría necesidad. Ninguno sufría necesidad. Pues lo que poseían campos o casas lo vendían. Traían el dinero a los apóstoles, a los pies de los apóstoles, según la necesidad de cada uno. Así lo hizo José, un levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles le llamaban Bernabé, que quiere decir el que conforta. Ese vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hacía la comunidad? Agarraban lo que tenía, yo se lo explicaba en estos días, y agarraban y llevaban el dinero de lo que tuvieran, y se lo llevaban a los apóstoles. Y los apóstoles agarraban ese dinero y llegaban y vendían y compraban. No había ninguna necesidad. Pero llegó un momento en que el dinero, hubo quejas de las viudas que no iban a ser atendidas. Y los apóstoles dijeron, ya, no nos dedicaremos al dinero, sino a la palabra. Como iba llegando el dinero, ahí vamos a Hechos capítulo 6. Como iba llegando el dinero, las personas colaboraban y llegaron a quejarse de que cómo podía suceder, y esto lo hemos aplicado estos días, cómo podía suceder que habían viudas que habían sido desatendidas. Entonces los apóstoles dijeron esto: por aquellos días, como el número 6:1, Hechos, el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron la asamblea. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y le dijeron, oigan bien esto, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Se desligaron. Ahí viene Esteban. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Entonces Esteban, junto con Prócoro, con Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era prosélito de Antioquía, ellos se encargaron de las bolsas, se encargaron del dinero. La gente llevaba su ofrenda y había un consejo económico que eran los encargados de hacer que el dinero llegara, que la comida fuera. Y ellos fueron. Ahora, dice el libro de hoy, el texto de hoy, que Esteban, lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía prodigios y signos entre la gente. Cuando miraba a las viudas, cuando miraba a los enfermos, Esteban les ayudaba. Tenía la bolsa. Judas, que fue el ecónomo, ¿se recuerdan en estos días que compartíamos? Judas, que fue la persona que acompañó a Jesucristo y era el ecónomo de Cristo, era un ladrón y se robaba todo. Esteban no. Esteban lo que echaban a la bolsa, con eso hacía señales, con eso hacía prodigios, ayudaba a la gente. Pero no solo materiales, sino también espirituales. Y la gente le agarró cariño, porque Esteban hacía las obras de caridad, porque el dinero le alcanzaba, porque no se lo robaba, porque no se lo llevaba. Y resulta
que la gente empezó a creer más en Dios. Predicaba la palabra, administraba bien, tenía concurrencia o tenía secuencia o era bien visto porque hablaba, predicaba, enseñaba y sus acciones eran iguales. Esteban no andaba robando, Esteban no se quedaba con las cosas. Esteban hacía prodigios, hacía señales, hacía milagros y la gente decía, qué bueno es Esteban y los otros diáconos, qué bueno es Esteban y los otros compañeros, qué buenos son los apóstoles. Era un hombre a quien habían puesto al frente para que con lo que llegara ayudara a todos y era muy bueno. Y cuando una persona es buena, pues tiene personas alrededor que lo envidian. Y cuando una persona es brillante, pues tiene envidiosos que no quieren verlo triunfar. Y Esteban no se divorciaba de lo que decía y hablaba. Y yo quiero centrarme aquí. Nosotros debemos tener mucho cuidado, porque nosotros a veces nos divorciamos, nos separamos, o decimos una cosa en la calle, o decimos una cosa afuera, o decimos una cosa, o hacemos que la gente vea una cosa, pero realmente por dentro somos otra cosa. Vamos bien vestidos, bien arreglados al trabajo y parecemos personas decentes y honradas, pero en el trabajo nos llevamos las cosas. Decía una señora el otro día, padre, me robaron. Y eso, pues llegaron unas personas a hablar conmigo. Venían con maletín, venían con saco y venían con corbata y venían bien vestidos. Y entonces, pues dijeron que eran unos abogados que llegaron, que necesitaban hablar porque había un problema en la propiedad. Pues yo les abrí las puertas, padre. Y nos pusimos a hablar y yo cuando me fui a hacer el café ya estaban encapuchados y tenían un arma. Y me robaron, me amarraron ahí con mis hijos, nos robaron todos y se fueron. ¿Cómo la ves? Las apariencias engañan, las apariencias engañan. Podemos estar muy bien arreglados por fuera, muy bien pintados y muy bien vestidos y pulidos, pero en las acciones andamos agarrando las cosas ajenas y nos llevamos lo que no es nuestro. Podemos parecer personas muy buenas, por ejemplo, el hombre casado que lleva a su mujer de la mano y es encimoso con ella y es cariñoso, le abre la puerta del carro, la trata con cariño. Y la mujer dice, mi marido sí me quiere, pero tiene un amor a escondidas. ¿Cómo la ve? Pues tiene una moza por allá guardada. A la esposa le dice de todo, que la ama, que la quiere, la mamá de los hijos, la reina, la princesa. Bueno, pues la sube y la baja al cielo y la mujer le cree. Pero realmente tiene un amor a escondido y le pone los cuernos y le es infiel. ¿De qué le sirve tener buena presentación? ¿De qué le sirve parecer muy bueno? Pero por dentro está dañado. Por dentro está podrido. El empleado que delante de los jefes, muy buenecito, buenas tardes, buenos días. Y dígame, jefe, y ahí está hablándole y ahí está buscando la manera de que el jefe lo halague y estar con él. Pero después, cuando el jefe no está, se pone a hablar de él, lo critica, lo señala, lo hace quedar mal. Y el jefe confiando plenamente en su empleado de confianza en lo mejor, pero mire el comportamiento. Esteban no era así. Esteban, sus palabras, su predicación y los prodigios, las obras que hacía, porque era el ecónomo. Esteban era la persona encargada de administrar el dinero, de hacer obras de caridad. Era pulcro, era limpio y hacía las cosas bien. Hacía las cosas bien. Yo recuerdo una vez por allá, un día que fui para la luna, llegué para la luna, me mandaron por allá. Y había un padre. Y pues nos tocaba predicar y allá en la luna hace frío. Y no había comida y eso era otro lado. Yo no tenía ni sueldo, no tenía ni nada. Entonces el padre me decía, mire, padre Marco, coma bastante. Tiene que comer mucho. No se me vaya a enflacar porque usted lo mandaron para acá y puede caer en depresión y puede extrañar a su familia y puede quedarle muy lejos y todo le va a cambiar y tiene que agarrar metro y tiene que... Bueno,
Yo más nada miraba. Pero nunca me dio ni para comprar comida. En el momento que me estaba diciendo no me dio para comprar comida. Bueno. Después, aquí en la luna va a caer nieve. Va a caer nieve. Y hace frío. Y las temperaturas van. Tiene que buscarse un buen abrigo para que se abrigue bien. Y usted sabe que el frío pega. Pero nunca me regaló un abrigo de los que tenía ni nada. Y yo, pues esperaré que pase el mes en la luna, que era que me iban a pagar para gastar el sueldito ahí. Bueno. Pero un día estábamos en la misa. Y me tocaba a mí predicar. Y de ñapas, la lectura era Santiago capítulo 2, versículo 14. Cosas de Dios, vino esa lectura. Yo no lo esperaba, pero así sucedió. Y estaba el Padre, ahí estábamos los en la luna ya. Y en esas que me toca a mí, hago la oración y bueno, allá en la luna se predican 5 minutos nomás, no se puede más porque la gente es muy afanada, muchas ocupaciones, muchos lunáticos. Y bueno, entonces yo llego y explico de Santiago 2.14. Supongamos que venga un padre de Venezuela. Santiago dice, supongamos que llega un pobre a su casa. Y ustedes le dicen, abrígate, come, pero no le dan nada y no tiene un sustento. Supongamos que llega un padre de Venezuela y le diga, mire, come bastante, lo mismo que decía, abrígate bien porque viene el frío, pero ni comida le dan, ni abrigo le dan. Esa fe está muerta. Una fe sin obras está muerta. La fe debe ir acompañada de obras. Esteban creía en Dios y hacía prodigios, señales, hacía cosas admirables con lo que le tocaba. Y la gente lo amaba y lo respetaba. Que lo mataron a pedrada después por envidia, bueno, pero hacía cosas buenas. Bueno, después en la hora de comer en la luna, y cuando estamos, el padre escuchó. Y estamos en la mesa y una señora de la misa que estaba allá, fue allá a una tienda de la luna y compró un pancito, pan, y había café, y agarró a la señora y colocó los panes, uno para el padre y uno para mí. Y yo pues sí tenía hambre porque no había desayunado. Y agarró el padre el pan de él y me dijo, tome, trague, hambreado, usted que está muriendo de hambre aquí en la luna. Yo dije, sí escuchó la palabra de Dios, sí la escuchó, sí la escuchó. Y ojalá esté viendo la misa. Eso no se le hace a un hermano sacerdote. Pero como tenía poder, pues lo hizo. Ya después le hablo de ese tema. Oiga, Esteban, mire cómo lo dice tan bonito, Hechos 6:8. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder. Primero dice que tenía gracia. ¿Y qué es gracia? Bueno, usted puede leerlo en San Lucas capítulo 1, versículo 42. No, Lucas 1:28. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Lleno de gracia significa de santidad, de pureza, de buenas intenciones, de buen deseo. Lleno de gracia significa que estaba full de Dios, lleno de gracia y de poder. El poder Dios se lo había dado, lo que le dijo a la Virgen María, el poder del Altísimo descenderá sobre ti. Tenía autoridad, tenía poder, era el administrador, era la persona que junto con nosotros ayudaban a la gente enferma, a los pobres, a los necesitados, a las viudas. Y Dios hacía prodigios a través de él. Y de poder, ¿qué hacía? Realizaba grandes prodigios, cosas grandes. Se estaban muriendo las viudas, ahí estaba Esteban dándole de comer. Habían huérfanos con necesidad, ahí estaba Esteban. Hacía falta comida, ahí estaba Esteban. Administraba bien los recursos y el dinero y alcanzaba. Pero Esteban también predicaba, también hablaba de Dios. Y ahorita lo van a ver. Hacía grandes prodigios y signos
señales entre la gente, prodigios, señales. La gente no dice que sean milagros. Vamos a ver aquí en esta Biblia qué dice Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Aquí sí lo dice. ¿Qué era un milagro? Bueno, lo que Jesús hizo. Alimentó a 5,000 personas. Eso era un milagro. Le dio de comer, resucitó un muerto. Ese es un prodigio, eso era un milagro. Y eso lo hacía Esteban. Porque podía, porque tenía, porque era capaz, porque Dios le había dado la gracia de hacerlo. Hacía prodigios entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga, llamados de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia, Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Algunos que venían de diferentes lugares se pusieron a pelear y a discutir con Esteban para destruirlo, pero no podían. Porque también sabía hablar, porque predicaba y hablaba de Dios, pero lo acompañaban las obras, las señales, los milagros que hacía y los prodigios y las obras que hacía con lo que tenía, con lo que le daban, y no lo podían refutar. No habla precisamente de un milagro que haya hecho, no habla que resucitó un muerto, no. Esteban era el administrador del grupo y con lo que tenía y con lo que Dios le había dado y el talento, era un hombre de fe y de Espíritu Santo y hacía grandes cosas de todo índole, materiales y espirituales. Y cuando llegaban a refutarlo, no podían refutarlo. Y si usted lee Hechos capítulo 7, todo el capítulo 7, usted va a ver cómo Esteban narra la historia de la salvación. Cómo Esteban narra la historia del pueblo de Israel. Cómo la Biblia narra que Esteban sabía desde Abraham, desde Isaac, todo lo conocía. Era muy preparado y no podían contra él. Y entonces se arremetieron a lanzarle y decirle, no podían refutarlo. Es lo que hoy yo veo, por ejemplo, con el padre Luis Toro. No sé si lo han visto ustedes en los debates. No ha habido un protestante que haya podido refutar al padre Luis Toro en un debate de protestante. Yo no he visto todavía donde diga, y el padre Luis es muy humilde y reconoce las cosas. Cuando alguien dice algo y tiene la razón, le da la razón. Y ustedes han visto cómo en los debates inclusive le han dicho, lo felicito porque yo no he hablado con muchos, pero usted es una persona muy estudiada. Reconoce, en medio del debate reconoce la humildad de los pastores, reconoce el conocimiento de los pastores, reconocen el amor a la verdad de los pastores. Reconozco que usted ama la verdad y busca la verdad. Lo reconoce y se da cuenta y observa. Y todavía no lo he visto reconocer que un protestante le diga, María tuvo más hijos, reconozco que usted tiene. Es verdad. Por el contrario, ellos dicen siempre lo mismo y no lo pueden refutar. Porque la sabiduría que viene de Dios es irrefutable. No se puede irrefutar. Y así le pasaba a Esteban. Y entonces se pusieron bravos. Entonces sobornaron, escuchen, sobornaron a algunos hombres para que dijeran, tenían dinero. Y con el dinero sobornaron a algunos para que dijeran, nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y se lo llevaron ante el Sanedrín. Alborotaron al pueblo, a la gente, vamos, llevemos, y se lo llevaron con mentiras, con engaños. Allí presentaron testigos que dijeron, este hombre no ha dejado de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés.
Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Y empezó, mañana vamos a ver el desenlace, el fin de la historia, cómo muere Esteban apedreado. ¿Qué enseña la palabra de Dios hoy? Pues mira, que hagamos obras, que hagamos cosas que demuestren que somos cristianos, que hagamos obras de caridad y cosas que demuestren realmente que creemos en Cristo. A veces mucha bla, 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 y no hacemos ninguna obra y no mostramos nada de que realmente somos cristianos. Y eso es un error de nosotros. Debemos demostrarle a la gente, debemos mostrarle a las personas las obras de Dios. Debemos mostrarle a las personas que Dios está con nosotros, que Dios nos ayuda, pero también debemos mostrarle a la gente que somos cristianos. Soy cristiano, pues que me reconozcan porque soy generoso, porque abro obras de misericordia, porque ayuda al pobre, porque ayuda al necesitado, porque atiendo a la gente. Y debemos ser como Esteban, que cuando Dios nos dé, debemos ayudar y debemos colaborar y debemos tender la mano y debemos visitar a los enfermos. Pero también debemos unir las palabras con las acciones. Si usted dice que ama a su esposa, no le ponga cuernos. Si usted dice que ama a su papá y a su mamá, pues hágales caso. Si usted dice que ama a su jefe y a su empresa, pues no la robe. Llegue temprano. Si usted dice que ama a su iglesia, no ande hablando de los curas, de las monjas, de los sacerdotes, de su misma iglesia. No se ponga a darle palo y leña y cosas sin sentido y a veces que son chismes y mentiras y cuentos. Si usted dice que ama a Dios, que ama al Señor, una palabras y ejemplo. Por eso en Mateo 23, Jesús llegó a decir, los escribas y los fariseos se han reunido en la cátedra de Moisés. Hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y salen con otra. Bueno, pues, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por nuestras necesidades, por nuestras intenciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumento de la paz que viene de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso en este día, para que aprendamos a ser como Esteban, hombre lleno de Dios, de fe, de caridad, de esperanza, hombre con acciones y prodigios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que a ejemplo de Esteban, ustedes y yo unamos las palabras y las obras que hacemos y dejemos de hablar y de hacer una cosa distinta. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, queridos hermanos, por todos los que son perseguidos como Esteban, que son apedreados, que son golpeados, para que Dios Todopoderoso les conceda la gracia del reino de los cielos. Una vez se encuentren con Él, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que, ejemplo de Esteban, nosotros sepamos defender la fe, sepamos hablar de Dios, a pesar que hayan personas que nos refuten, que el Señor nos dé sabiduría para poder responder a los problemas, vicisitudes, conflictos de este mundo nuevo y actual que tenemos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. Hoy presentamos el pan y el vino que representa nuestra fe en Dios divino. Cristo es el vino, el pan que el alma comerá. Derrotó a la muerte
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que a ti, a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de las felicidades eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Quienes están en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe.
Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, desde aquí les mando mi abrazo de paz fraterno en la distancia para todos. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, oh danos paz. La paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Yo soy el pan que da la vida eterna. Quien viene a mí nunca más hambre tendrá. En el desierto soy alimento que nutre al pobre en su caminar. Soy la
Soy la vid, ustedes los sarmientos. Si permanecen en mí, frutos darán. Y si son fieles a mi palabra, mi Padre siempre los amará. Soy la palabra, la luz del alma, fuente de vida y de verdad. No son ustedes los que me han elegido, sino soy yo el que los elegí. Los llamo amigos y los envío para que hablen al mundo de mí. Soy la palabra, la luz del alma, fuente de vida y de verdad. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.